Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, llegamos ante ustedes una vez más con nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Estamos en esta semana estudiando un tema de mucho interés: ¿cómo nos rescata Dios? Y hoy tenemos una interesante propuesta: en otro tiempo muertos y engañados por Satanás. Es el título de la lección que estaremos viendo en el día de hoy. Es importante siempre recordar el pasaje de la Biblia que nos desafía a memorizar y que su servidor con mucha frecuencia hacemos mención de que es un texto que nos sirve de base, de fundamento a los diferentes temas a estudiar durante la semana. Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Efesios 2, 4 y 5. En esta hora saludamos al pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. El Señor le guarde, pastor. Muchas gracias, pastor Scroggins. Seguimos adelante con el estudio de esta semana, cómo nos rescata Dios, y queremos invitarles a que tengamos una palabra de oración. Bendito y eterno Dios, te damos gracias por tu gran poder, por tu gran misericordia, y porque en otro tiempo nosotros vivíamos engañados por Satanás, y en este mundo sin Dios y sin esperanza, y hoy tenemos esa gran esperanza en Cristo Jesús. Por eso te rogamos también que todos nuestros oyentes sean bendecidos y que puedan ser rescatados por el plan que tú has hecho en Cristo, en su sangre derramada, para que por medio de la fe nosotros hoy contemos con la salvación. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Hay una interesante cita que vamos a compartir con ustedes, en torno a la cual van a girar los comentarios. Vamos a ver la idea principal que el apóstol Pablo nos da en Efesios 2, del 1 al 10, sobre lo que Jesús ya ha hecho por nosotros. De manera que quisiéramos invitarle para que busque su Biblia y juntos tengamos la oportunidad de leer lo que nos dice Efesios 2, del 1 al 10. De esa declaración bíblica, pues, vamos a hablar la forma maravillosa en que nuestro amado Maestro y Salvador Jesucristo hizo nuestro rescate. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. De ahí el término por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos rescató, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Tremendo texto este, pastor. Seguro. Así que es un texto extraordinario donde gira toda la lección de esta semana, cómo nos rescata Dios. Así que la idea principal que el apóstol está presentando aquí en esta porción de Efesios 2, 1 al 10, es un contraste entre la vida antigua que sus oyentes habían vivido y que él mismo también había vivido en esa vida, el apóstol Pablo, y la vida nueva en Cristo Jesús, que son dos polos opuestos, dos condiciones totalmente distintas, porque antes estábamos sin Dios, sin esperanza, alejados de la ciudadanía de Israel, y en esa condición sencillamente estábamos muertos. Pero ahora hemos tenido vida en Cristo Jesús, y yo pienso que ese contraste es muy importante que nosotros podamos considerarlo, porque en la ruta hacia el futuro es bueno que nosotros demos una mirada también al pasado, y que lo hagamos con dos propósitos importantes. En primer lugar, que nosotros veamos el pasado, el nuestro y también el de los demás, para que no regresemos a ese pasado donde estábamos sin Cristo, perdidos en el mundo. Y también yo creo, pastor, y quiero considerarlo con nuestros oyentes, que también nosotros tenemos que mirar al pasado para considerar la condición donde siguen viviendo las personas que están dominados y engañados por Satanás. Porque estar en esa condición no es un asunto tan sencillo como las personas piensan. Por eso es que la Biblia dice que la obra de rescate de Dios no se puede realizar con ejército y con espada, sino con el Espíritu de Dios. Así que es bueno mirar con esas dos perspectivas, con esos dos objetivos, para que nosotros digamos, no debo regresar otra vez a esa vida antigua que yo antes llevaba, pero también tenemos que mirar para ser compasivos con las personas que están allá, y que nosotros podamos hacer ahora un trabajo extraordinario en las manos de Dios para traerlos en ese rescate que Dios quiere hacer con todas las personas que están allá en el mundo sin Dios y sin esperanza. Así que yo creo que son dos formas muy importantes, pastor, de nosotros ver este tipo de asunto, porque cuando alguien está dominado por Satanás, ya hemos leído aquí 2 Corintios 4:4, pastor, que ahí dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no les resplandezca. Entonces, las personas que hemos sido rescatados, debemos considerar que las personas están ciegos, que ellos no ven el camino, y que ahora necesitamos ser compasivos y necesitamos ser muy estratégicos también, pastor, para que ellos puedan ver la luz, de tal manera que cuando vean la luz puedan salir de esas tinieblas. Y yo creo que solamente el poder del Espíritu Santo puede disipar esas tinieblas que la gente tiene en la mente, y ellos ven lo malo como bueno, ven la luz como que es tiniebla, y la tiniebla la ven como luz. Lo que quiere decir que tenemos que ser muy conscientes con esas personas que están engañados por Satanás, y usar la metodología de Cristo, porque Cristo se le acercaba a la gente como quien quería hacerle bien, le mostraba simpatía, atendía sus necesidades, le ganaba la confianza, entonces le decía, sígueme, porque no es a la fuerza que se rescatan a las personas que están en esa condición. Y es muy importante que los hermanos puedan entender la manera como Dios rescata a las personas, porque la gente cree que anda en buen camino, y cree incluso que nosotros estamos en un camino equivocado, porque este es un conflicto entre el bien y el mal. Y cuando una persona está en las manos de Satanás, pastor, a mí se me parece como a los gatos. Por ejemplo, los gatos y la carne. Un gato puede ser manso, pero cuando él tiene un pedazo de carne en sus manos, esa mansedumbre se le va. Yo no sé si te lo has visto, pastor, en algún momento.
Sí, la mansedumbre claro. se le va a un gato cuando él coge un pedazo de carne. Si usted se lo quiere quitar, usted va a tener que echar un pleito muy fuerte con ese gato. Algo parecido entonces ocurre con Satanás. Cuando Satanás tiene a las personas en sus manos, él no lo suelta de manera voluntaria. Incluso después que mueren, el enemigo sigue engañando a las personas con esas personas que él mató para que la gente crea que siga viviendo. Lo que quiere decir que cuando nosotros estamos rescatando personas que están todavía ya en las tinieblas, que el enemigo los tiene engañados, entonces hay que usar la metodología de Dios. Hay que usar los elementos que Dios ha establecido en su palabra para que esas personas puedan venir a la luz y puedan vivir ahora entonces en la gracia de Cristo Jesús. Pastor y amigos oyentes, el trozo de la palabra de Dios que acabamos de compartir con nuestros oyentes y que usted ha estado comentando de Efesios 2 del 1 al 10, debe ponernos a nosotros a pensar seriamente, porque quien está escribiendo eso y lo toma como punto de referencia a su propia vida, es el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso, como usted quiera llamarle, ya que la Biblia indistintamente utiliza el término. Antes y después del encuentro de Saulo con Cristo allí, cuando iba camino de perseguir a los cristianos, tanto Saulo como Pablo, incluso el Lucas es quien se encarga de llamar a Saulo, a Pablo Saulo, porque iba a hacer un ministerio ahora a favor de los gentiles, y Saulo es el nombre en latín que él debía emplear para correlacionarse mejor con los gentiles. ¿Qué queremos decir con esto? Que el apóstol Pablo está haciendo mención a su vieja forma de actuar, de pecado, y que Pablo esté diciendo eso, o Saulo esté diciendo eso de su persona, da mucho que pensar, porque Saulo en un momento determinado dijo que él era un fariseo entre los fariseos, y uno detallarse como fariseo, lo que quería decir era que él era un hombre bueno, claro, que él era un hombre que cumplía con leyes y reglamentos. Y en cuanto a la justicia que viene por la ley, se declaró irreprensible. Nadie podía decirle nada. Pero ahora nos encontramos extrañamente, después de su encuentro con Jesús, que él cambia el discurso. Entonces aquí está diciendo a nuestra forma pasada de vivir, porque vivíamos en la carne, hacíamos esto, hacíamos aquello. Es decir, que encontrarse con Jesús desnuda al ser humano tal y como Así es. Y uno ve la enormidad de su pecado, porque quizás él no lo veía cuando mataba a los cristianos. Él no lo veía, no, jamás. O cuando trataba de justificarse por las obras, él no veía eso, estaba ciego. El enemigo de este mundo, que es el diablo, lo mantenía así en la oscuridad, pero cuando se encuentra con Jesús, da expresiones como estas, y eso es loable. Así es que nadie en este mundo que trate de justificarse, porque usted se encuentra con personas que dicen, ay, que yo soy bueno, que yo no le hago un daño a nadie, que yo cumplo con leyes y reglamentos. Si usted hace eso, todavía está en una condición más crítica que aquel que se reconoce que es pecador. Porque Pablo no lo conocía hasta que se encontró con Cristo, y entonces aquí encontramos una declaración que debe ayudarnos a todos nosotros al saber que cuando vivimos en los deseos de este mundo y la carne, entonces necesitamos con más frecuencia y más a menudo a un Salvador como es Cristo Jesús. Así es. Lo que quiere decir que cuando él perseguía a la iglesia, cuando mataba a las personas y daba órdenes también para que los mataran, él creía que estaba haciendo lo que Dios le había pedido, lo que Dios, la voluntad de Dios, pero sencillamente él estaba engañado por Satanás en esa vida pasada que él estuvo, y posiblemente alguien que nos está escuchando esté en esa condición. Él piense que está bien, pero gloria a Dios, pastor, como usted lo destacó, que cuando Cristo lo encontró camino a Damasco, le dijo, Pablo, tú no andas por buen camino, ¿por qué me persigues? Sí. Y entonces, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Y entonces, a partir de ahí fue que él se dio cuenta que él estaba en tinieblas y que estaba engañado por Satanás. De hecho, perdió la vista temporalmente y estuvo un tiempo allí sin ver. Y luego entonces, cuando el Espíritu de Dios y fue rescatado, entonces recobró la vista. Y cuando recobró la vista física, también recobró la vista espiritual.
y él se dio cuenta que andaba en un mal camino. Por eso estamos destacando, mis estimados hermanos, que nosotros tenemos que mirar hacia atrás con esa doble perspectiva. Vernos a nosotros mismos y decir, no debo echar hacia atrás, debo echar hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. Y también ser compasivos con aquellos que todavía están en tinieblas, de tal manera que tenemos que hacer todo el esfuerzo del mundo para que ellos puedan ver la luz del Evangelio y puedan entonces ver ahora como Dios quiere que ellos vean. Usted recordará, pastor, que en algunas ocasiones hemos insistido en el llamado de Pablo, o de Saulo, como usted quiera llamar, le repetimos, indistintamente del nombre que usted utilice, antes o después de su encuentro con Cristo, pues se mantuvo con ese mismo nombre, de Saulo. El Espíritu Santo lo llamó Saulo. Lucas le cambia el nombre, dice Pablo. Un punto muy importante, después de ese llamado, de la aparición de Cristo en su vida, entonces el tema de Pablo era inagotable acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y en Efesios 2, del 1 al 3, con las bendiciones de la salvación de Dios, que retrata como una participación de la resurrección, la ascensión y la exaltación de Cristo. Eso es lo que hace Pablo. Y la prueba de su ministerio lo dice: yo hablo de Cristo, al que yo perseguía antes. Ahora tengo que hablar de la resurrección, de la ascensión y de la exaltación de Cristo, y que bajo ese nombre es como los seres humanos se salvan. Y es que en ese sentido el apóstol Pablo celebra lo que es la base de esa salvación de la gracia y la obra creadora de nuestro Dios obrando a través de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, 3 partes del pasaje que resumen claramente en las frases de Efesios 2:5. Estábamos muertos en pecado como Él lo estaba. Dios nos da vida junto con Cristo. Y número 3, por la gracia de Dios, ustedes y nosotros somos salvos, que es lo que define Pablo aquí en Efesios capítulo 2. Correctamente. Así que el apóstol menciona que 2 fuerzas externas dominaban a las personas allá cuando estábamos atrapados en las tinieblas juntamente con Satanás. Y la primera que menciona es la corriente de este mundo. Así que la corriente de este mundo nosotros podemos definirla ahí en Efesios 2:2 como las filosofías, las ideas que la gente tiene, y que cuando usted la estudia se da cuenta que son ideas que son totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Aunque parezcan muchas de ellas bonitas, y recuerden que hay caminos que le parecen al hombre que son buenos, pero su fin es camino de muerte. Y cuando usted lee, por ejemplo, Efesios 2:2, esas corrientes externas que dominaban a las personas y que dominan todavía a los que no han salido de las tinieblas, entonces nos ayudan a comprender este importante tema. Entonces el texto dice: en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, personas que están arrastrados por la filosofía del mundo, por las filosofías que el mundo ha establecido como que es la plataforma que la persona debe andar, pero ciertamente esas personas están en las tinieblas. Me acuerda, pastor, con la mujer samaritana. La mujer samaritana era una mujer religiosa, y cuando se encontró con Cristo en el pozo de Jacob, entonces ella comenzó a discutir sobre la adoración con Cristo Jesús. Y Jesucristo fue muy paciente y muy compasivo con esta señora, de tal manera que ella pueda comprender la manera como Dios rescata a las personas, y que ella estaba en tinieblas, porque imagínese usted, una persona discutiendo con Cristo cuando tenía media docena de maridos por ahí detrás, ¿verdad? Sí. Hasta que ella pudo comprender, y el Espíritu Santo le abrió el sentido para que ella entendiera que andaba en una corriente totalmente distinta, que es la corriente del mundo. Y cuando ella se dio cuenta entonces de esa filosofía que ella vivía, filosofía de vida contraria a la voluntad de Dios, entonces cambió. Así hay muchas personas que están atrapados en las corrientes del mundo
y solamente cuando tengan un encuentro con Cristo Jesús pueden pensar distintos, porque entonces en Cristo Jesús es que está la fuente de la salvación y la manera como Dios tiene para disipar las tinieblas que Satanás ha puesto en las mentes de las personas y para rescatar a la gente. Otro asunto importante aquí, que la otra corriente externa, el príncipe de las potestades de los aires. Es decir, que ahora nosotros debemos entender que es un conflicto entre el bien y el mal, y que Satanás es el que tiene a las personas en sus manos, de tal forma que esas corrientes externas dominan la mente de mucha gente. Y por eso estamos diciendo que cuando estamos presentando el mensaje de salvación para las personas, ese mensaje debe ser cristocéntrico. Debemos presentar a un Cristo crucificado, un Cristo resucitado y un Cristo próximo a venir, y que las personas puedan ver claramente el plan de salvación que Dios tiene en Cristo Jesús. Perfecto. Esa fuerza que opera en los aires, tal y como hace la descripción la guía de estudio, y que usted acaba de hacer referencia, que es el enemigo, el opositor a Dios, que es el diablo, o Satanás, como quiera usted llamarle, tenemos que ser sumamente cuidadosos, porque aunque se da en términos en la esfera espiritual, el diablo influencia en la vida de los seres humanos y lo invita a cometer hechos que se revelan ya en la parte física. ¿O acaso usted cree que un hombre que decide hoy en día atentar contra la vida de su mujer, o un hombre que prende en fuego la casa de su familia, mata a sus hijos, usted cree que es una persona que está obrando así por así? No. Son espíritus malignos que están operando en su mente y que lo motivan a hacer estas cosas, de manera que el mismo espíritu que fomentaba la rebelión en el cielo, señores, continúa inspirándolo en la tierra. Así es. Satanás ha seguido con los hombres de la misma manera en que hacía su política allá en el cielo con los ángeles que cayeron. Su espíritu impera ahora en los hijos de desobediencia. Como él, tratan estos de romper el freno de la ley de Dios y promueven o prometen a los hombres la libertad mediante la transgresión de los preceptos de aquella ley que mantiene la paz y la armonía en esta tierra. De manera que la reprensión del pecado despierta un espíritu de odio y de resistencia. Hay mucha gente que usted le dice, se lo puede decir de la mejor manera que usted quiera. Arrepiéntase, porque en esa vida de pecado usted va a perecer. En muchas personas le fomenta el odio y le cierran la puerta y no quieren que usted le hable de estas cosas. Por eso estamos haciendo un fuerte énfasis en que estas cosas son motivadas por el enemigo de Dios, y estas fuerzas que Efesios describe, que operan en los aires, también están influyendo en cada uno de nosotros. Claro. Y es necesario que podamos tener una apertura a ese evangelio de Cristo transformador, como lo hizo en el apóstol Pablo, que perseguía a la gente. Después que el Espíritu de Cristo llega a su vida, entonces cambia de dirección y empieza a decir las cosas que Dios espera de los hijos de Dios. Cuando las personas ven, pastor, lo que ocurre, muchas cosas terribles que ocurren en el mundo, cuando un hombre, por ejemplo, agarra un arma de fuego y mata a su mujer, mata a sus hijos, y hacen esos desastres y se matan ellos mismos. En estos días hubo un señor que se trancó en un vehículo y le dio un tiro en la cabeza a su hija y se dio otro tiro también en la cabeza. Sí. Cuando pasan esas cosas, muchas veces la gente no comprende qué hay detrás de todo esto, y solamente lo ven desde un punto de vista humano, desde un punto de vista incluso sociológico, desde el punto de vista psicológico también, y todos esos puntos de vista son importantes, pero nosotros tenemos que ver que hay un conflicto y que el enemigo opera de una manera terrible en los hijos de desobediencias y que están dominados por las corrientes de este mundo, de tal manera que nosotros estamos llamando a la población a que veamos también la dimensión espiritual, que veamos que es un conflicto, que no es solamente un asunto sencillo así como la gente lo ve, y que en otro tiempo hay mucha gente que antes estábamos dominados por el mismo espíritu que domina a este mundo, pero que hay millones todavía que están dominados por el mismo espíritu.
y que tienen una situación tan terrible que solamente piensan en ellos y están dispuestos, pastor, a hacer cualquier cosa que sorprende a ellos mismos y a muchas personas, porque están dominados entonces por Satanás. Y entonces esto es un hecho real. De hecho, el enemigo, una de las cosas que el enemigo ha hecho es decir a la gente como que él no existe, como que es un asunto distinto lo que está pasando. No, mis queridos hermanos, nosotros estamos en un conflicto muy serio donde el espíritu de Satanás está dominando a muchas personas, y que solo el Espíritu de Dios, basado en el plan que ha sido establecido en Cristo Jesús, nos puede librar de esas cosas. De hecho, pastor, las personas que hemos sido librados de esa vida antigua, solamente podemos escapar si permanecemos en Cristo. De la única manera. Porque si zafamos de Cristo, nosotros hacemos lo mismo que están haciendo las personas por allá, porque tenemos esa naturaleza, porque el pecado distorsionó la naturaleza en las personas y cambió totalmente la naturaleza humana que Dios nos puso al principio cuando nos creó aquí. Y como dice en Génesis 1:31, que Dios hizo todo bueno en gran manera, pero cuando el pecado entró, distorsionó todo eso, y nosotros somos capaces de cometer los delitos más terribles que se puedan cometer en esta tierra, igual que cualquier otra persona, si zafamos de la presencia de Cristo Jesús y del Espíritu Santo en nuestras vidas. En definitiva, usted tiene toda la razón. La única arma que nosotros podemos esgrimir en contra de estas cosas es la presencia de Jesús en nuestros corazones, y así, por el sacrificio de Cristo, debemos entenderlo, se ha hecho una provisión para que todos los creyentes puedan recibir las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, en su humanidad perfeccionada por una vida de constante resistencia al mal. Nuestro Señor Jesucristo mostró que cooperando con la divinidad, los seres humanos pueden alcanzar la perfección de carácter en esta vida. Es la seguridad que nos da el Señor Dios de que nosotros también podemos obtener la victoria completa, así como la obtuvo nuestro Señor Jesucristo. De manera que para la producción de Radio Amanecer en Estudio, nosotros como iglesia también resaltamos esto: la verdad que el hombre puede vencer en la medida en que se conecta con nuestro Señor Jesucristo, y esa es la gran verdad que hemos estudiado en el día de hoy. En otro tiempo muertos y engañados por Satanás, pero ahora, después de haber conocido a Cristo, somos más que vencedores en esta tierra. Pastor, al cierre yo quisiera pedirle en esta ocasión que nos despida en oración. Así es, oremos. Bendito y eterno Padre, te damos gracias por la intervención de Cristo Jesús. Amén. Porque el plan de salvación está plantado en Él, y nosotros podemos ser rescatados de esa antigua manera de vivir solamente por la presencia del Espíritu Santo, por la presencia de Cristo en nuestras vidas. Amén. Por eso te pedimos, oh Dios, que tú nos dé a nosotros esa sensibilidad, que nos dé ese conocimiento a través de tu palabra, cómo somos rescatados, y que las personas que todavía están en las tinieblas, que el Espíritu Santo pueda disipar esas tinieblas y que ellos puedan ver claramente a Cristo Jesús para que sean salvos. En su nombre glorioso lo pedimos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.